Cierra los ojos un momento. Quiero que hagas algo conmigo. Quiero que vuelvas a 1981, a la sala de tu casa. El televisor encendido mostrando siempre en domingo. Tu madre sentada en el sillón con los brazos cruzados. Tu padre en la cocina haciéndose el que no está viendo pero escuchando cada nota. Y de pronto, aparece ella. Una mujer con el pelo rizado más salvaje que habías visto en tu vida. Una mirada que parecía atravesar la pantalla. Y una voz. Dios mío, esa voz. Una voz que no pedía permiso, que no suplicaba, que exigía que la escucharas. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Y tu madre se levantó del sillón. Y tu padre salió de la cocina. Y los dos se quedaron ahí, inmóviles, viendo a esa mujer desconocida cantar con una rabia y un dolor que parecían salirse del televisor. Esa mujer se llamaba Amanda Miguel. Y esa noche, sin que nadie lo supiera todavía, la música latina cambió para siempre. Bienvenidos a Voces que el tiempo borró. Pero antes de seguir, déjame hacerte una pregunta. Si tienes más de 45 años, probablemente sabes exactamente de quién estoy hablando. Probablemente cantaste Él me mintió en un karaoke después de 3 cervezas. Probablemente lloraste con Así no te amará, jamás después de una ruptura. Probablemente tienes su voz grabada en algún rincón profundo de tu memoria. Pero si tienes menos de 30 años, es muy probable que no tengas idea de quién es Amanda Miguel. Que nunca hayas escuchado su nombre. Que no sepas que existió una mujer que vendió más de 20 millones de discos, que llenó estadios en todo el continente, que fue la voz femenina más poderosa de los años 80 en Latinoamérica. Y eso, precisamente eso, es lo que me rompe el corazón, porque Amanda Miguel no murió, no desapareció en circunstancias misteriosas, no se retiró a un convento ni huyó del país. Amanda Miguel sigue ahí, sigue cantando, sigue viva, pero el mundo la olvidó de todas formas. Para entender quién es Amanda Miguel, primero tienes que entender de dónde viene. Su nombre real es Rosana Arballo Goicolea. Nació el 4 de noviembre de 1956 en Gaiman, un pueblo pequeño de la Patagonia Argentina. Un pueblo fundado por colonos galeses en el siglo XIX. Un pueblo donde el viento sopla tan fuerte que parece querer arrancarte del suelo. Gaiman tenía menos de 5,000 habitantes. Un lugar donde todos se conocían, donde las noticias viajaban de boca en boca, donde los sueños de grandeza parecían tan lejanos como la luna. Pero Rosana soñaba. Desde que era una niña, soñaba con cantar. Su familia no era rica ni pobre, clase media trabajadora. Su padre era contador, su madre ama de casa. Tenía 2 hermanos, una infancia normal en un pueblo normal en el fin del mundo. Lo que no era normal era su voz. Desde muy pequeña, Rosana cantaba con una potencia que asustaba a los adultos. No cantaba bonito, cantaba con fuerza, con una emoción que parecía demasiado grande para el cuerpo de una niña. Los vecinos la escuchaban cantar y decían que esa chica tenía algo que no se podía enseñar, algo que se traía de nacimiento. A los 15 años, Rosana ya sabía que no iba a quedarse en Gaiman, que ese pueblo era demasiado pequeño para lo que ella quería hacer, que tenía que irse, que tenía que encontrar su lugar en el mundo. Y se fue. Los años siguientes fueron de búsqueda, de prueba y error, de tocar puertas que se cerraban en su cara. Rosana se mudó a Buenos Aires. Intentó abrirse camino en la escena musical argentina. Cantó en bares, cantó en programas de televisión locales. Hizo todo lo que un aspirante a cantante hacía en esa época. Pero Argentina estaba pasando por tiempos difíciles. La dictadura militar, la represión, la censura. No era el mejor momento para ser artista, no era el mejor momento para ser diferente. Y Rosana era diferente. Su voz era demasiado fuerte. Su presencia era demasiado intensa. Su actitud era demasiado confrontacional para los estándares de la época. Los productores le decían que cantara más suave, que fuera más femenina, que sonriera más, que se peinara el pelo. Ella se negaba. En 1975, Rosana tomó una decisión que cambiaría su vida. Se mudó a México. No conocía a nadie. No tenía contactos en la industria. No tenía dinero. Solo tenía 18 años, una maleta y la certeza absoluta de que su voz merecía ser escuchada.
Los primeros años en México fueron duros, muy duros. Rosana cantó donde pudo, en bares de mala muerte, en fiestas privadas, en eventos corporativos donde nadie le prestaba atención. Vivió en cuartos rentados con otras aspirantes a artistas. Comió lo que podía cuando podía. Pero México le dio algo que Argentina no le había dado. Le dio libertad. En México nadie le decía cómo tenía que cantar. Nadie le pedía que bajara la voz. Nadie intentaba convertirla en algo que no era. México la dejó ser ella misma. Fue en México donde conoció al hombre que se convertiría en su compañero de vida y de carrera. Diego Verdaguer. Diego era un cantante argentino que también había emigrado a México buscando oportunidades. Ya tenía cierto éxito cuando conoció a Rosana. Ya había grabado algunos discos. Ya era conocido en el ambiente. Se conocieron en 1975. Fue un flechazo instantáneo. Dos argentinos perdidos en México que encontraron en el otro un pedazo de casa. Diego vio algo en Rosana que otros no veían. Vio su potencial. Vio que esa voz salvaje no necesitaba ser domesticada sino liberada. Vio que esa mujer intensa y complicada era exactamente lo que la música latina necesitaba. Se enamoraron. Se casaron en 1978 y decidieron que iban a conquistar el mundo juntos. Pero faltaba algo. Faltaba la canción correcta. Faltaba el momento correcto. Faltaba el nombre correcto. Rosana Arballo no sonaba como nombre de estrella. Era demasiado largo, demasiado difícil de recordar. Necesitaba algo más simple, más directo, más memorable. Diego le sugirió a Amanda. Un nombre fuerte, un nombre que se quedaba en la memoria. Amanda Miguel nació ese día, y el mundo todavía no sabía lo que le esperaba. Durante los siguientes años, Amanda grabó discos que no tuvieron mayor impacto, canciones que sonaban bien, pero no conectaban. Música que se perdía entre miles de otras canciones similares. La industria musical de finales de los 70 estaba dominada por baladas suaves, por voces dulces, por mujeres que cantaban sobre el amor romántico con sonrisas perfectas y actitudes sumisas. Amanda no encajaba en ese molde. Era demasiado intensa, demasiado real, demasiado incómoda. Los ejecutivos de las disqueras la miraban con desconfianza. Esta mujer no va a vender, decían. Es muy agresiva. Las mujeres no cantan así. El público no la va a aceptar. Pero Diego creía en ella, y Amanda creía en sí misma. En 1981 grabaron una canción que Amanda había escrito en un arranque de rabia. Una canción sobre la traición, sobre el engaño, sobre el dolor de descubrir que el hombre que amas te ha mentido. La canción se llamaba Él me mintió. Los ejecutivos de la disquera no querían lanzarla. Decían que era demasiado agresiva, que ninguna mujer cantaba así, que el público se iba a asustar, que iba a ser un fracaso. Diego peleó, Amanda peleó. Insistieron hasta que la disquera finalmente aceptó lanzar la canción, sin muchas expectativas, sin mucha promoción, casi como para deshacerse del problema. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Él me mintió explotó. No hay otra forma de describirlo. La canción explotó como una bomba en el panorama musical latinoamericano. En cuestión de semanas estaba en todas las radios, en todos los programas de televisión, en todas las fiestas, en todas las cantinas, en todos los corazones rotos del continente. Las mujeres se identificaron con esa rabia, con ese dolor, con esa forma de gritar lo que sentían sin pedir disculpas. Por primera vez, había una canción que decía lo que ellas querían decir, de la forma en que ellas querían decirlo. Amanda apareció en Siempre en Domingo, el programa más importante de la televisión mexicana. Raúl Velasco, el conductor, la presentó con cierto escepticismo. No sabía qué esperar de esa mujer de pelo salvaje y mirada intensa. Y Amanda cantó con una fuerza que hizo que el público del estudio se quedara en silencio. Cantó con una emoción que atravesó las cámaras y llegó a millones de hogares. Cantó como si le fuera la vida en ello. Cuando terminó, Raúl Velasco se quedó sin palabras. El público aplaudió de pie. Y al día siguiente, las tiendas de discos tenían filas de personas esperando para comprar el álbum de esa mujer que habían visto en televisión. Él me mintió vendió más de 1 millón de copias solo en México. Llegó al número 1 en prácticamente todos los países de 1970. Habla hispana.
Se convirtió en el himno de las mujeres traicionadas, en la canción que ponías cuando necesitabas sacar la rabia, en la banda sonora de una generación entera. Amanda Miguel, a los 25 años, se convirtió en una estrella. Lo que siguió fue una década de éxito tras éxito. En 1982 lanzó Así no te amará jamás, otra canción desgarradora que llegó al número 1. En 1983 vino Castillos, una balada épica que mostraba otra faceta de su voz. En 1985, El gato y yo, una canción más juguetona que demostraba su versatilidad. Amanda llenaba estadios en México, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en toda Centroamérica. Vendía millones de discos, ganaba premios, aparecía en las portadas de todas las revistas, pero más importante que los números era lo que representaba. Amanda Miguel fue una de las primeras cantantes latinas que se negó a ser sumisa, que se negó a cantar solo canciones bonitas sobre el amor romántico, que se negó a suavizar su imagen para hacerla más digerible. En una época donde las cantantes sonreían y agradecían y se portaban bien, Amanda gritaba, Amanda exigía, Amanda confrontaba, Amanda era todo lo que las mujeres de esa generación no se atrevían a hacer en público, y las mujeres la amaban por eso. Recibía cartas de fans que le decían que él me mintió, les había dado fuerzas para dejar a maridos abusivos, que sus canciones las habían ayudado a procesar el dolor de traiciones y abandonos, que escucharla cantar les hacía sentir que no estaban solas. Amanda Miguel no era solo una cantante, era un símbolo, una voz para las que no tenían voz. Pero aquí es donde la historia se complica, porque el éxito en los 80 no garantizaba nada para los 90. La música cambió, los gustos cambiaron. Las nuevas generaciones querían otra cosa. El pop se volvió más producido, más artificial, más enfocado en la imagen que en la voz. El rock en español ganó terreno, el reggaetón empezó a asomar en el horizonte, y las baladas poderosas de Amanda Miguel empezaron a sonar anticuadas. No es que ella dejara de grabar, siguió sacando discos durante los 90 y los 2000, discos que sus fans fieles compraban y atesoraban, pero la radio dejó de ponerla. Los programas de televisión dejaron de invitarla. Las nuevas generaciones crecieron sin saber quién era. El olvido no llegó de golpe, llegó poco a poco, como una marea que sube tan lentamente que no te das cuenta hasta que estás bajo el agua. Un día, Amanda Miguel era la mujer más famosa de la música latina, y al día siguiente era solo un nombre que los mayores mencionaban con nostalgia, mientras los jóvenes miraban confundidos preguntándose de quién hablaban. Pero Amanda no se rindió. Nunca se rindió. Siguió cantando, siguió componiendo, siguió presentándose en conciertos para quien quisiera escucharla. No importaba si el estadio tenía 50,000 personas o 500, ella subía al escenario y cantaba con la misma intensidad de siempre. Diego Verdaguer estuvo a su lado todo el tiempo. Juntos formaron uno de los matrimonios más sólidos de la industria musical. Más de 45 años juntos. Una hija, Ana Victoria, que también se convirtió en cantante. Una familia construida sobre la música y el amor. En las entrevistas que dio a lo largo de los años, Amanda nunca se quejó del olvido. Nunca reclamó la fama que había perdido. Nunca culpó a nadie por haber sido desplazada. Cuando le preguntaban si le dolía que las nuevas generaciones no la conocieran, ella se encogía de hombros y decía que eso era parte del negocio, que los artistas van y vienen, que las modas cambian, que lo importante no era ser recordada sino haber dejado algo. Y ella había dejado algo. Había dejado canciones que marcaron a millones de personas. Había dejado un ejemplo de integridad artística. Había dejado el precedente de que una mujer podía cantar con rabia y ser amada por ello. En enero de 2022, Diego Verdaguer murió de complicaciones relacionadas con el COVID-19. Tenía 70 años, llevaban juntos 47 años, casi 5 décadas de amor, de música, de vida compartida. Y de pronto, Amanda se encontró sola por primera vez desde que era una veinteañera recién llegada a México. El mundo del espectáculo reaccionó con condolencias. Por unos días, los medios recordaron quién era Amanda Miguel. Pasaron sus canciones en la radio, publicaron artículos sobre su carrera, hablaron de ella como si acabaran de descubrir que existía. Y luego, como siempre pasa, el ciclo de noticias siguió adelante y Amanda volvió a desaparecer del radar mediático. Pero ella no desapareció. Siguió cantando,
Siguió presentándose. Siguió haciendo lo que había hecho toda su vida. En 2023 anunció una gira en honor a Diego. Recorrió teatros de México, Estados Unidos y América Latina cantando las canciones que habían compartido durante décadas. Los fans que la habían seguido desde los 80 llenaban los asientos. Cantaban cada palabra con ella, lloraban con ella, porque eso es lo que hace Amanda Miguel. Hace que la gente sienta, hace que la gente recuerde, hace que la gente conecte con emociones que creían olvidadas. He pensado mucho en por qué Amanda Miguel fue olvidada por las nuevas generaciones. Una parte es simplemente el paso del tiempo. Todos los artistas eventualmente son reemplazados por otros más jóvenes. Es la naturaleza del negocio, es inevitable, pero hay algo más, algo que tiene que ver con cómo tratamos a las mujeres en la industria musical. A los hombres se les permite envejecer, se les permite seguir siendo relevantes, se les celebra como leyendas y veteranos. A las mujeres se les descarta, se les reemplaza, se les olvida. Julio Iglesias sigue siendo mencionado con reverencia. Luis Miguel sigue llenando estadios. José José es recordado como un ícono incluso después de muerto. Pero las mujeres de esa misma generación, las que vendieron tantos discos como ellos, las que llenaron los mismos estadios, las que marcaron a las mismas generaciones, esas mujeres son apenas notas al pie en la historia de la música. Amanda Miguel vendió más de 20 millones de discos. Eso es más que muchos artistas que son considerados leyendas indiscutibles. Pero si le preguntas a un joven de 20 años quién es Amanda Miguel, te mirará con cara de no saber de qué hablas. Y eso no es culpa de Amanda, es culpa nuestra. Es culpa de una industria y una sociedad que descarta a las mujeres cuando dejan de ser jóvenes y bonitas, que valora la imagen sobre el talento, que olvida a quienes ya no son comercialmente relevantes. Hace poco vi un video en redes sociales. Era de un concierto reciente de Amanda Miguel. Tiene 67 años ahora. El pelo sigue siendo rizado y salvaje, aunque ahora tiene canas. La figura ya no es la misma de los 80. La voz ha cambiado con los años, como cambian todas las voces. Pero cuando abrió la boca para cantar Él me mintió, algo mágico pasó. El público enloqueció. Personas de 50 y 60 años que habían crecido con esa canción gritaban como si tuvieran 15 otra vez. Cantaban cada palabra a todo pulmón. Algunos lloraban, otros se abrazaban, y Amanda estaba ahí, en el escenario, haciendo lo que había hecho toda su vida, cantando con el alma, dándolo todo, sin reservas, sin vergüenza, sin pedir disculpas por ser quien era. Y pensé que eso es lo que significa ser un verdadero artista. No es vender discos, no es ganar premios, no es ser famoso, es conectar con las personas, es hacerlas sentir algo, es darles una voz cuando no tienen una propia. Amanda Miguel hizo eso para millones de personas y sigue haciéndolo para los que todavía la escuchan. Tu madre la escuchó, tu abuela probablemente bailó sus canciones, tal vez tú la escuchaste sin saber que la estabas escuchando, en una fiesta de algún tío, en el radio de un taxi viejo, en el recuerdo de alguien que ya no está. Amanda Miguel fue la voz de la rabia femenina antes de que existiera ese concepto. Fue la mujer que gritó lo que otras no se atrevían a susurrar. Fue la banda sonora de los corazones rotos de toda una generación. Y sigue viva, sigue cantando, sigue ahí, solo que el mundo dejó de prestar atención. Pero mientras quede una persona que recuerde Él me mintió, mientras quede una mujer que encuentre fuerzas en Así no te amará jamás, mientras quede alguien que cante sus canciones en un karaoke a las 3 de la mañana, Amanda Miguel no habrá sido olvidada del todo. Y hoy tú la recordaste, esto es Voces que el tiempo borró. Ahora te pregunto a ti, ¿conocías a Amanda Miguel antes de ver este video? ¿Sabías quién era? ¿Habías escuchado Él me mintió? ¿O este fue tu primer encuentro con su historia? Y si ya la conocías, cuéntame. ¿Cuál es tu recuerdo con su música? ¿Dónde estabas la primera vez que la escuchaste? ¿Qué sentiste cuando esa voz poderosa llegó a tus oídos? Déjamelo en los comentarios, porque cada comentario es una forma de mantener vivas estas voces. Cada historia compartida es un acto de resistencia contra el olvido. Y si conoces a alguien que creció escuchando a Amanda Miguel, compártele este video. Pregúntale por sus recuerdos. Escucha sus historias, antes de que sea demasiado tarde para escucharlas. Suscríbete si todavía no lo has hecho.
Dale like si esta historia te tocó el corazón y activa la campanita para que no te pierdas el próximo episodio. Porque cada semana voy a traerte una voz que el tiempo intentó borrar. Nos vemos en el próximo video.